nos hacemos unas películas impresionantes. Por ejemplo, si sprints con bajo volumen versus alto volumen. Vale, eso es otra duda muy recurrente y que el tema del volumen, el volumen es muy importante, pero es mucho más importante horizontalmente, ¿vale? Perdonadme porque ahora no tengo puesto el volumen profile, pues es más importante el volumen horizontal que el vertical, ¿vale? Porque el volumen horizontal nos identifica áreas de negociación, nos identifica qué naturaleza, qué anatomía, qué interés tienen esas áreas para los participantes, y el volumen vertical es muy interpretable, es terriblemente interpretable. Vale, aquí tenemos dos ejemplos. Fijaos, este comportamiento, vamos a tratar estos dos comportamientos como si fueran iguales, ¿vale? Absolutamente iguales. Independientemente de la representación que han tenido, está mucho más violenta que la otra. Este tiene un volumen muy alto y este tiene un volumen más bajo, ¿vale? A toro pasado, si vemos este volumen alto, evidentemente, ¿qué vamos a decir? Pues vamos a decir que ese volumen es alto porque ha habido muchísima negociación, porque ha entrado muchos compradores interesados en comprar en esa zona, que gracias a ese volumen comprador, el precio se ha girado, y etcétera, etcétera, etcétera. Vale, vamos a poner énfasis a que ha entrado compra. Vale, en esta situación vamos a poner mucho énfasis a que ha entrado mucha compra, mucha demanda de buena calidad. ¿Qué sucedería por el contrario si tenemos el mismo sprint pero sin volumen? Pues reformularíamos la ecuación para que fuera en línea de esto, ¿vale? De este movimiento. ¿Qué diríamos en ese caso? Pues diríamos, ¿veis que hay muy poco volumen denotando, evidenciando el poco interés de los vendedores? ¿Veis el engaño que nos hacemos muchas veces nosotros mismos a la hora de interpretar los gráficos con respecto al volumen vertical? En lo que alto volumen incidiríamos en la fortaleza, intencionalidad, agresividad de los compradores, en el bajo volumen incidiríamos en la falta de interés de los vendedores. ¿Vale? Es súper terriblemente interpretable el tema del volumen. Acabamos de ver una muestra muy evidente de esto que digo. Y como esto, con todo. Cuando está rompiendo con mucho volumen, decimos, ¿veis cómo este volumen comprador apoya el movimiento porque hay compradores apoyando, porque siguen empujando, tienen mucho interés? Vale. Pero sin embargo, si vemos un movimiento alcista, el mismo movimiento alcista, con un volumen en decremento, un volumen extremadamente bajo, en términos siempre comparativos, en perspectiva de lo que hemos visto previamente, cuando por un lado volumen alto, desarrollo del precio muy fluido, buena demanda, decimos que ponemos incidencia en el lado comprador de compradores muy interesados en subir, en empujar al precio. En el lado opuesto, si vemos un volumen muy bajo, diríamos que no hay presencia vendedora. Claro, es que como hay muy poca intencionalidad de los vendedores por participar en estos niveles del precio, los compradores con muy poca capacidad de compra lo empujan hacia arriba. Y es verdad. Es que en las dos situaciones es verdad. Pero ¿cabría la posibilidad de que un movimiento alcista con bajo volumen fuera divergencia? Entendiéndose como divergencia el análisis de la tabla de esfuerzo-resistencia, esfuerzo-resultado, perdón, esa tabla comparativa que siempre analizamos a la hora de valorar si un movimiento nos denota armonía o divergencia. ¿Valoramos esa posibilidad? Pues cuando ya llevas unas cuantas vueltas de tuerca a todo esto, sí lo valoras. Pero, como te digo, llegas a la conclusión de que es terriblemente interpretable. Cuando nos interese vamos a decir una cosa y cuando no, no. Entonces, bajo mi punto de vista, volumen vertical, lo tratamos para aumentos clave, vale, nos gusta, nos interesa,
para situaciones, análisis contextual también. Me interesa ver el desarrollo de todo el volumen a nivel agregado dentro del rango, ¿vale? Pero como es terriblemente interpretable también desde ese punto de vista, pues hay que valorarlo con pinzas. Porque como digo, sube, nos vamos al lado comprador. Claro, porque hay mucho interés por parte de los compradores, hay hay muy poca oferta, muy pocos vendedores dispuestos a vender, entonces claro, sube, no sé qué, nos hacemos unas películas ahí terribles, pero nadie cae en, pero ves cómo sube denotando divergencia, porque si sube sin volumen es que el mercado no está siendo eficiente porque no va acompañando el volumen, nos hacemos unas películas impresionantes. Entonces, interpretable, muy interpretable.